Son las 5 de la tarde con 34 minutos. Hace algunas semanas se conoció a través de la Corte Constitucional una decisión de este organismo que ordenaba la restitución de valores que, según la Corte, habían sido pagados de forma irregular o de forma indebida a un grupo de trabajadores de la Corporación Eléctrica, de la CENEL. Cuando se hicieron los cálculos de cuánto se debía devolver, resultaba que aparecían los casos de varias personas que iban a trabajar años sin recibir su remuneración para poder cumplir. Esto motivó que incluso la ministra de Trabajo y varios representantes de la corporación se sienten para diseñar un plan de pagos. No obstante, los trabajadores de CENEL han levantado una voz de protesta porque dicen, miren, esto está violando nuestros derechos. Representante o procurador judicial de los trabajadores, el doctor Jorge Sosa, además experto jurídico en materia constitucional, nos alerta de que el Estado ecuatoriano podría estar enfrentando una demanda. ¿En qué, digámoslo así, en qué plano vendría la demanda? Jorge, buenas tardes, bienvenido al espacio. Buenas. A ver, en lo principal, yo creo que este es un tema que se arrastra desde el 2008, desde el mandato 8, en el cual obviamente se prohibió la contratación colectiva a personas del sector público, obviamente pues diferenciando lo que es la actividad obrera, o sea, la actividad del trabajador con la actividad del administrativo, ¿no? Y sobre esa base, aunque se prohibió obviamente la contratación colectiva en, digámoslo así, en entidades del sector público, muchas entidades del sector público permanecieron con trabajadores que hacían labores de obrero, ¿no? En el caso de CENEL, el tema viene desde una sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del 18 de mayo del 2021, en que se establece justamente una cantidad determinada de trabajadores que deberían pertenecer a la contratación colectiva porque hacían labores obreros o labores de trabajador, ¿no? Que son las que básicamente están garantizadas en los pactos y tratados internacionales. No obstante, como no se cumplió, los trabajadores optaron por una acción ordinaria de protección que fue ganada en primera instancia, en segunda instancia, y por último, a través de una acción extraordinaria de protección que incluso fue desistida por el mismo CENEL, la Corte Constitucional de manera bastante insólita la admite, la adelanta en el ámbito cronológico y finalmente pues ordena la devolución de valores sin tener en cuenta convenciones y pactos y tratados internacionales, sí, que hablaban de la progresividad, no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y obviamente pactos y tratados internacionales con convenios de la OIT que reconocen expresamente la contratación colectiva en el sector público, ¿no? Jorge, Eso ahí fue lo que se le quisiera, olvidó a la Corte Constitucional. sí, La Corte, podríamos decir, hace una sentencia sobre la base de forma de que sea desnaturalizado la acción ordinaria de protección, pero se olvida de resolver el tema de fondo, que es el que está generando complicaciones aún en la actualidad, debido a que obviamente no hay, está la ambigüedad sobre cuál es el régimen aplicable para los trabajadores o personas que tienen esta función de obreros en el sector público, ¿no? Una estamos hablando de sentencia que está 1795 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad. Y uno se pregunta, según el relato del gobierno y según el relato de quienes impulsaron esta queja ante la Corte Constitucional, se trata de burócratas dorados. Y ahora tú nos dices, no, no, son personas que cumplen labores de obreros. ¿Nos obrero, puedes así hacer es. un perfilamiento? Porque cuando nos cuentan la historia y parecería que es gente que está sentada en su escritorio sin hacer nada y que además estuvo ganando de más, porque esa es la narrativa que han establecido en torno a esto, uno dice, bueno, fue un abuso al Estado.
Pero A ver, escuchando este argumento tuyo, yo sí quisiera conocer, por ejemplo, de quién o de qué tipo de trabajadores y trabajadoras de la CNEL estamos hablando. o sea, yo creo que ese relato lo comenzó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y después le sacaron, que era un fake news completo. ¿Sí? No, no existe trabajador obrero que gane 5.000, 4.000 dólares. Son sueldos de 1.500, de 1.700 dólares. Son tres beneficios los que fueron realmente reconocidos en el contrato colectivo, que es comisariato, antigüedad, ¿sí? Y guardería. Ahora los tres beneficios, ¿no? No son beneficios extraordinarios. Entonces creo que se desmontó el relato, porque se lo hizo evidentemente los trabajadores y las organizaciones sindicales desmontaron el relato de la ministra de Trabajo de establecer de que habían sueldos dorados. Eso era una noticia completamente fake, ¿no? Y que No eran había. altos Realmente era ejecutivos. completamente falso eso de remuneraciones de 7.000, 8.000 dólares. Estamos hablando de obreros, trabajadores, con un sueldo promedio de 1.500 a 2.000 dólares, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, creo Obreros, que, trabajadores, ¿de qué tipo de tareas, Jorge? Ahí es cuando uno entra en la confusión y dice, estamos hablando precisamente de obreros, es decir, alguien que obra con sus manos algún trabajo. claro, a ver, cuando entramos en la Constitución del 2008, hay que decirlo así, el gobierno de Rafael Correa, a través del mandato 8, o por lo menos la constituyente, ¿verdad? Elimina la contratación colectiva del sector público, ¿verdad? Diferenciando lo que es la labor del obrero, del trabajador, de la labor administrativa, ¿no? O sea, en el plano privado está plenamente garantizado el tema de la contratación colectiva porque es privado, ¿no? Pero Ujú. en el ámbito público siempre se dijo, a ver, si las garantías, estas luchas sindicales permanecen inamovibles para aquellos trabajadores que hacen la labor obrera. ¿Cuál es la labor obrera? Por ejemplo, en el tema CENEL, en el tema eléctrico, aquel que hace, por ejemplo, control de medidores, aquel que es chofer de la camioneta que le va a cortar la luz, ¿sí? Aquel que de alguna manera hace control también del registro que hace usted mensual de luz, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque son labores físicas, ¿no? Las cuales están plenamente garantizadas por los convenios internacionales, ¿sí? Y por la misma Constitución, ¿sí? Como parte justamente de aquellas actividades que están garantizadas bajo la garantía de la contratación colectiva. Distinto de las labores administrativas del oficinista, del que atiende el teléfono, digámoslo así, del que es abogado, cuyas labores están bajo el esquema de la ley de servicio público, ¿no? Entonces, aquí hay una diferencia fundamental. Si en el sector público, si entonces tenemos el problema de que muchos obreros o trabajadores están haciendo básicamente la labor la labor administrativa de servicio público debido a que justamente han sido de alguna manera malamente categorizados dentro del aspecto administrativo que no les corresponde. Entonces ahí era un tema que tenía que desarrollar la Corte Constitucional. ¿Cuál era básicamente el desarrollo, las garantías de contratación colectiva sobre la base de actividades que plenamente estaban garantizados en convenios y pactos y tratados internacionales que tienen que ver con la labor justamente física, ¿no? El Es, problema constituye es decir, es tan amplio que incluso este mal antecedente de la Corte Constitucional podría también afectar el problema de la contratación colectiva en trabajadores como CENEL, como Petroecuador, porque lamentablemente desde el 2008 no tenemos una guía, es decir, un norte, una resolución que resuelva de manera definitiva el problema de la contratación colectiva en el aspecto del sector público, ¿no? Que es el tema que debió haber resuelto la Corte Constitucional. son las 5 de la tarde con 43 minutos.
Jorge, ¿hasta qué punto esto puede derivar en una demanda al Estado ecuatoriano? Este anuncio lo hicieron ustedes hace algunos días cuando marcharon aquí en la ciudad de Quito y uno se pregunta, bueno, ¿esto va a terminar en una demanda al Estado ecuatoriano? ¿Hay una posibilidad de arreglo? ¿La Corte puede desdecirse? ¿Qué es lo que tendría que pasar? Bueno, en el plano nacional no hay nada más que hacer. Las resoluciones de la Corte Constitucional son inapelables, son completamente ejecutables ya en el momento en que son sentenciadas, ¿no? Pero como se ha agotado recursos internos, entonces el caso es apto para ser llevado ante el sistema interamericano, justamente por la omisión del Estado a través de la Corte Constitucional de haber aplicado convenios como el 98 o la Convención Americana en el artículo 26 que hablan de la progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Estamos recopilando la información y creemos que máximo la próxima semana estaremos ya presentando la correspondiente demanda con medida cautelar ante el sistema interamericano, sin perjuicio que se ha constituido una mesa técnica. Hay que agradecerle al gobierno nacional de que ha constituido una mesa técnica para buscar estos casos en los cuales hay personas con enfermedades catastróficas o en grupos de atención prioritaria que obviamente su derecho de supervivencia en caso de que se devuelva obviamente inmediatamente esto que ha sido pagado durante 4 o 5 años, implicaría obviamente un impacto directo en temas como seguridad social, Y ahí uno se pregunta, salud, Jorge, educación, ¿cuánto ¿sí? tarda? Supervivencia, porque básicamente serían obviamente roles de pago que reflejarían menos $100, reflejarían obviamente cantidades menos y no recibirían ningún emolumento, ¿no? Ojo, Ahí lo tengo ahí sí claro, hay una Jorge, pero afectación la directa, hay pregunta un es, drama humano detrás sí, justamente de esta devolución de valores que creo que hay que buscar el mecanismo, en este caso a través de la mesa técnica que ha conformado el gobierno nacional, para que la Corte Nacional module de alguna manera la sentencia y permita que el pago sea no en 36 meses, sino obviamente tenga un pago de 5, 6, 7, 8, 9 años, que es es una decir, a cantidad ver, Jorge, eso lo tengo razonable claro, para que pero puedan esto sobrevivir obviamente iría en desmedro, estos no sé si me trabajadores, ¿no? escuchas, Jorge. Tengo dos preguntas. Lo primero, el establecimiento de la mesa